El viento del desierto soplaba con una tristeza antigua aquella tarde, en que el destino decidió cruzar sus caminos. El sol se ocultaba detrás de las colinas rojas, dejando un resplandor dorado sobre las arenas que parecían fuego y soledad. Ella, Elena Bradford, avanzaba a pie por el sendero polvoriento con el vestido desgarrado, los labios secos y los ojos llenos de miedo. Su carreta había sido atacada por bandidos cerca del río Gila. Todos habían huido o muerto menos ella. Caminaba sin rumbo, aferrada a una esperanza que ya se disolvía con el calor abrasador. Había rezado por un milagro, por un alma bondadosa que la encontrara antes de que la noche, con sus lobos y su frío, le arrebatara el último aliento. Fue entonces cuando lo vio, un hombre alto, montado sobre un caballo negro como la obsidiana, emergiendo de las sombras como si el mismo desierto lo hubiera creado. Su piel era cobriza, el cabello largo y oscuro, los ojos tan profundos que reflejaban las estrellas antes de que siquiera aparecieran. Era Tayen, un guerrero apache marcado por las guerras y el silencio. Su mirada no era la de un salvaje, sino la de alguien que había amado, perdido y aprendido a desconfiar de todo. Cuando vio a la muchacha tambalearse, bajó del caballo con cautela. El viento agitó su poncho de piel, y en ese instante ambos quedaron frente a frente, separados solo por la distancia que divide el miedo de la confianza. «No temas», dijo él, en un inglés áspero lleno de acento tribal. «No haré daño». Elena quiso responder, pero su voz se quebró como la rama seca de un árbol. Apenas alcanzó a susurrar que había sido atacada. Él observó alrededor examinando huellas, rastros, señales del peligro. Con un gesto rápido la levantó en brazos, ligera como una pluma, y la subió a su caballo. En silencio, emprendieron rumbo hacia el norte, donde las colinas se teñían de violeta bajo la última luz. Durante el trayecto, Elena sintió el calor del cuerpo de Tayen, su respiración pausada, la firmeza con la que controlaba al caballo. Había algo en él que le infundía calma, una autoridad natural que no venía de la violencia sino de la fuerza interior. Cuando la noche cayó, él encendió una pequeña hoguera en medio de unas rocas y le ofreció agua de su cantimplora. Ella bebió lentamente y por primera vez en días sintió que podía vivir. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella con timidez. Tayen levantó la vista hacia las estrellas antes de responder. «Porque el Gran Espíritu pone en nuestro camino a quienes debemos proteger. Tú tienes ojos de luna, y los espíritus me dicen que no te abandone». Elena no entendía del todo sus palabras, pero sintió algo más fuerte que el miedo, una conexión profunda, casi mística. Él no era un salvaje como los hombres blancos decían, era un guardián del desierto, un hombre con un código más puro que las leyes escritas en los pueblos. Esa noche, mientras Tayen montaba guardia y ella dormía junto al fuego, el guerrero miró la luna llena reflejada en su rostro, y supo, sin saber por qué, que esa mujer cambiaría el rumbo de su vida, como el río cambia su curso después de la lluvia. Cuando el amanecer los encontró, el mundo parecía nuevo. Tayen la llevó hasta su aldea, donde los ancianos lo recibieron con cautela. Ella era blanca, una extranjera, y los murmullos crecieron. Pero Tayen habló con firmeza. «Ella es mi responsabilidad. Su vida pertenece ahora a la protección del clan del Águila». Los ancianos asintieron con desconfianza, sabiendo que desobedecer al guerrero que había salvado tantas vidas sería una ofensa a los dioses. Elena fue acogida en una choza junto a las mujeres. Allí, con ropas nuevas y un cuenco de sopa caliente, sintió por primera vez en mucho tiempo que tal vez el mundo aún guardaba bondad. Sin embargo, en el corazón de Tayen ardía una tormenta. Sabía que haber traído a una mujer blanca a la aldea podía significar problemas, pero también sabía que no podía abandonarla. El destino, misterioso y cruel, le había puesto en el camino a una mujer cuya pureza no estaba en la piel, sino en la mirada. Esa noche, mientras el viento del desierto cantaba entre los cactus, Tayen comprendió que su vida de guerrero solitario estaba a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron fueron un lento amanecer en el corazón de Elena. Cada mañana despertaba con el aroma a humo de leña y la melodía de los cantos apaches que se alzaban hacia el cielo como plegarias antiguas. El campamento del clan del Águila era un círculo de chozas de piel, rodeado por el susurro del río y la mirada atenta de las montañas. Para ella todo era nuevo,
los colores, los sonidos, los rituales, el idioma. Sin embargo, había algo que la hacía sentirse en casa, quizás la presencia de Tayen, que siempre estaba cerca, observándola desde lejos con una mezcla de prudencia y ternura. Al principio, las mujeres del clan la miraban con recelo. Era blanca, extranjera, símbolo del pueblo que les había arrebatado tierras y sangre. Pero Helena, con paciencia y humildad, comenzó a ganarse su respeto. Ayudaba a moler maíz, a recolectar hierbas, a cuidar a los niños. Aprendió palabras básicas en su lengua. Toda para gracias, nahua para agua, tasho para hermano. Y cada vez que pronunciaba una, Tayen la observaba en silencio, como si ver a esa muchacha esforzarse por comprender su mundo fuera una pequeña llama encendida en medio del desierto. Una tarde, mientras el sol caía sobre las colinas y los hombres regresaban de cazar ciervos, Helena se encontró sola junto al río. Se arrodilló para lavar un trozo de tela y vio su reflejo en el agua. Su rostro, antes pálido y asustado, tenía ahora el brillo del sol y el polvo del camino. Sonrió por primera vez desde que su vida había sido arrancada de la civilización, pero detrás de su reflejo apareció otro. Tayen, de pie en silencio, con su lanza apoyada en el suelo. «No deberías venir sola», dijo él con voz grave, sin dejar de observar los alrededores. «Hay lobos que bajan del norte y hombres peores que los lobos». «No tengo miedo cuando estás cerca», respondió ella. Sin pensar, sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, el sonido del río pareció detenerse. Tayen apartó la mirada, incómodo con la emoción que crecía en su pecho. Desde niño le habían enseñado que el amor era una distracción, una debilidad que hacía vulnerable al guerrero. Pero Helena despertaba en él algo más profundo, la necesidad de proteger, de cuidar, de creer que su alma aún podía conocer la paz. Con el paso de los días, comenzaron a compartir más tiempo juntos. Tayen le enseñaba a montar a caballo, a orientarse por las estrellas, a leer las huellas en la arena. Ella, a cambio, le contaba historias de su mundo, de ciudades lejanas, de libros, de la lluvia cayendo sobre los tejados de Texas. Una tarde, mientras ella describía el sonido del piano, instrumento que él jamás había oído nombrar, Tayen sonrió con una dulzura que desarmó su corazón. «Tu mundo tiene sonidos que el mío no conoce», dijo él, «y el tuyo tiene silencios que el mío olvidó», respondió ella. Aquella frase quedó grabada entre los dos como una promesa invisible. Desde entonces, cada mirada tenía un significado que ninguno se atrevía a pronunciar. Los ancianos lo notaban, y las mujeres murmuraban que la extranjera traería cambios al corazón del guerrero más respetado del clan. Tayen, sin embargo, guardaba la distancia. Sabía que amarla era un riesgo. El contacto entre los dos pueblos estaba marcado por la guerra, por la sangre. Si los soldados supieran que una mujer blanca vivía entre apaches, vendrían a buscarla, y su clan pagaría el precio. Una noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas y la luna llena se elevó sobre las dunas, los ancianos se reunieron en consejo. Hablaron durante horas. Al amanecer, llamaron a Tayen. «Has traído a la mujer blanca», dijo el anciano Goya. «Has cuidado de ella como de una esposa. Los espíritus no entienden las medias promesas. Si permanece entre nosotros, debe ser una de los nuestros». Helena escuchó la traducción a través de una anciana y sintió el corazón detenerse. No comprendía del todo lo que eso significaba, hasta que Tayen la miró y con voz profunda dijo: «Quieren que seas mi esposa». El silencio entre ambos fue más fuerte que cualquier trueno. Helena no sabía si era una orden o una elección, pero al ver los ojos del guerrero, tan sinceros, tan llenos de respeto, comprendió que no era una imposición, sino un ofrecimiento. Tayen no la obligaría jamás, solo la aceptaría si ella lo deseaba. Esa noche, mientras el fuego del consejo ardía y las estrellas los observaban, Helena se acercó a él. Su voz temblaba, pero su decisión era firme. «Tayen, si mi destino es estar aquí, quiero que sea contigo». El guerrero cerró los ojos como si una plegaria antigua se hubiera cumplido. La tomó de la mano y la llevó frente a los ancianos. Allí, entre cantos y humo de salvia, fue sellado el vínculo. No hubo anillo, ni vestido blanco, ni promesas escritas, solo dos almas mirándose con la certeza de que el universo los había unido. Cuando la ceremonia terminó,
Tallen cubrió los hombros de Elena con una manta tejida con símbolos de protección. El fuego crepitaba, y las chispas subían al cielo como estrellas nacientes. Por primera vez en años, el guerrero sonrió abiertamente. Ella, al verlo, sintió que ya no era una extraña en esa tierra salvaje. Aquel fue el inicio de una nueva vida para ambos. El amor había brotado como un cactus en el desierto, en el lugar más inhóspito, pero con una fuerza que nada podría arrancar. Y aunque aún no lo sabían, la noche de su unión sería recordada por mucho tiempo como el momento en que el destino cruzó dos mundos que jamás debieron encontrarse, pero que estaban hechos el uno para el otro. El amanecer después de su unión fue distinto a todos los anteriores. Elena abrió los ojos al suave resplandor del sol, filtrándose por la entrada de la choza. Afuera, los pájaros del desierto cantaban con una dulzura que no había escuchado antes. Se incorporó lentamente, envuelta aún en la manta ceremonial que Tallen le había puesto sobre los hombros la noche anterior. Su corazón latía con una calma nueva, una sensación de pertenencia que jamás creyó posible. En ese momento lo vio, Tallen sentado a unos metros afilando su cuchillo de caza. La luz dorada jugaba sobre su piel, y sus facciones parecían talladas por el mismo viento del desierto. Él levantó la vista y la observó, por primera vez no con cautela sino con ternura abierta. «¿Dormiste bien?», dijo en voz baja, casi un susurro. «Sí», respondió ella intentando ocultar su sonrisa. «Es la primera vez que siento que pertenezco a algún lugar». Tallen no respondió, pero sus ojos hablaron por él. Le ofreció un trozo de pan de maíz y carne seca. Comieron juntos, sin prisa, en silencio. No era un silencio vacío, sino lleno de comprensión. Cada gesto, cada mirada, era un lenguaje propio. Los días que siguieron fueron un aprendizaje para ambos. Elena comenzó a adaptarse por completo a la vida apache. Aprendió a usar un arco pequeño, a reconocer las plantas medicinales, a escuchar el viento para prever las tormentas. Tallen la observaba con orgullo, sorprendido por la rapidez con la que su espíritu se entrelazaba con la tierra. Había conocido muchas mujeres, pero ninguna con aquella mezcla de delicadeza y fortaleza. En las noches, se sentaban junto al fuego, y él le contaba historias del gran espíritu, del origen de las estrellas y de cómo cada alma elegía su destino antes de nacer. Elena lo escuchaba fascinada, apoyando la cabeza en su hombro, mientras el cielo del desierto se abría sobre ellos con millones de luces. Era como si el universo entero aprobara aquella unión improbable. Pero la paz no dura mucho en las tierras donde la frontera separa dos mundos. Un atardecer, mientras Tallen y otros guerreros patrullaban los alrededores, vieron humo elevándose en el horizonte. Eran jinetes blancos, soldados. Venían del fuerte más cercano, el mismo al que Elena había huido antes de ser atacada. Habían seguido su rastro, convencidos de que los apaches la habían raptado. Esa noche, Tallen regresó a la aldea con el rostro tenso. La reunió a un lado de la hoguera. «Vendrán por ti», le dijo. «Los hombres blancos creen que estás prisionera. Si te encuentran aquí, atacarán sin piedad». Elena lo miró con el alma temblando. «No me iré. Este es mi hogar. Tú eres mi esposo». Tallen bajó la cabeza, dividido entre el amor y la responsabilidad. Sabía que si se quedaba, su gente moriría, pero también sabía que no podía separarse de ella. La tomó entre sus brazos con fuerza, con desesperación contenida. «Si mueres, mi alma se romperá», susurró él. «Entonces luchemos juntos», respondió ella. A la mañana siguiente, el campamento se preparó. Los guerreros alistaron sus lanzas y fusiles viejos. Las mujeres y los niños fueron enviados a las cuevas del cañón. Elena insistió en quedarse, y Tallen, después de dudar, le permitió ayudar a preparar las provisiones y curaciones. Su corazón ardía de miedo, pero también de amor. Era la primera vez que comprendía lo que significaba pertenecer de verdad, no por sangre ni por piel, sino por elección. El sol se alzó ardiente sobre las colinas cuando los jinetes del fuerte aparecieron. Eran una veintena, liderados por un capitán de uniforme azul. Al frente, Elena reconoció a un rostro conocido, el teniente Ward, hombre arrogante con quien su padre había querido casarla tiempo atrás. Él la vio y gritó su nombre. «Elena, por fin te encontramos», exclamó alzando el brazo. «Te rescataremos». Ella dio un paso al frente con el corazón acelerado. «No necesito ser rescatada»,
dijo con firmeza. Estoy donde quiero estar. El teniente se rió con incredulidad. ¿Entre salvajes? No digas tonterías. Antes de que pudiera avanzar, Tallien se interpuso entre ellos. Su figura alta y serena imponía respeto. Ella es mi esposa, declaró con voz firme en un inglés grave que resonó como trueno. Nadie se la llevará. La tensión era una cuerda a punto de romperse. Los soldados levantaron sus armas. Los guerreros apaches respondieron. Durante un instante, el aire del desierto pareció congelarse. Entonces una chispa de pólvora rompió el equilibrio. El sonido del disparo resonó como el rugido del cielo. La batalla comenzó. Helena gritó el nombre de Tallien mientras el caos se desataba. El polvo, el fuego y los gritos llenaron el valle. Ella corrió entre las rocas, llevando agua a los heridos sin pensar en su propia vida. Tallien, con una lanza en mano, luchaba con la ferocidad de quien no defiende solo su tierra sino también su amor. El combate fue breve pero brutal. Cuando el humo se disipó, los soldados sobrevivientes huyeron dejando atrás a su capitán herido. Tallien, con un corte en el brazo, se acercó a Helena. Ella, cubierta de polvo y lágrimas, lo abrazó con fuerza. «Te dije que no me iría», susurró ella, con la voz rota pero firme. Tallien apoyó la frente en la suya. «Y yo te juro que mientras viva nada te arrancará de mi lado». El sol descendía lentamente tiñendo el cielo de rojo. A su alrededor la aldea se recuperaba del ataque. Habían sobrevivido, pero Tallien sabía que no sería el último peligro. Sin embargo, mientras sostenía a Helena entre sus brazos, comprendió que el amor no era una debilidad, sino la fuerza más grande del mundo. Esa noche, el fuego del campamento ardió más brillante que nunca. Los ancianos dijeron que los espíritus habían protegido a la tribu, y cuando Helena miró la luna sobre el desierto, sintió que aquella luz, pura, inmensa y silenciosa, era el reflejo exacto de su propia alma, ahora unida para siempre a la del hombre que el destino le había enviado. El silencio que quedó después de la batalla era más profundo que cualquier ruido. El valle olía a pólvora, sangre y tierra mojada por el sudor de la guerra. Tallien, con el brazo vendado, caminaba entre los restos del enfrentamiento mientras los ancianos recogían a los heridos. Helena lo seguía de cerca, ayudando a vendar, a dar agua, a rezar en voz baja por las almas de los caídos. Aquel día había comprendido lo que significaba amar a un guerrero. No era vivir en cuentos de hadas, sino en la línea que separa la vida de la muerte, la paz del sacrificio. El teniente Ward había sido capturado con una herida en el hombro. Los ancianos querían ejecutarlo. Sabían que dejarlo con vida significaba riesgo. Pero Tallien se interpuso. «No más sangre», dijo con calma aunque su voz temblaba de cansancio. «Si lo matamos, enviarán más soldados. Si lo liberamos, tal vez el destino nos dé tiempo». Helena miró a su esposo con admiración. Aquel hombre no solo era valiente en combate, también lo era en la compasión. Tallien se acercó al teniente y le habló en inglés. «Vuelve con los tuyos. Diles que Helena vive por su propia voluntad. Diles que aquí no hay cautiverio, solo amor y respeto». Ward, confundido y humillado, no pudo sostenerle la mirada. Antes de irse se volvió hacia Helena. «¿De verdad quieres esto? ¿Una vida entre bárbaros, sin futuro?», preguntó con voz rota. Ella, sin dudar, respondió. «Prefiero una vida simple junto al hombre que amo, que 1000 mentiras en una sociedad que no conoce el corazón». Esa frase quedó suspendida en el aire, y el viento la llevó por las montañas, como una semilla del alma. El teniente se fue, y con él la guerra que había amenazado su hogar. Pero Tallien sabía que la paz sería frágil. Había que prepararse para lo que viniera. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Los hombres reforzaron las chozas. Los ancianos trazaron nuevos caminos. Y el clan del Águila empezó a mirar a Helena no como una extraña, sino como un símbolo de unión. Ella se convirtió en puente entre los dos mundos. Enseñaba a las mujeres palabras en inglés, compartía remedios que conocía de su madre, e incluso logró que algunos jóvenes aprendieran a leer fragmentos de un viejo libro que había sobrevivido a su carreta. Por las noches, ella y Tallien se sentaban a mirar el fuego. Había un silencio cómodo entre ellos, lleno de significado. Él hablaba poco, pero sus gestos lo decían todo. La forma en que le apartaba el cabello del rostro, en que la cubría con la manta antes de dormir, en que le entregaba siempre la mejor parte de la casa.
y cuando el viento soplaba suave, Elena apoyaba la cabeza sobre su pecho y escuchaba su corazón latir al ritmo del desierto. Una tarde, mientras recogían flores cerca del arroyo, Elena sintió un mareo. Tallien corrió hacia ella preocupado. «Estoy bien», murmuró ella sonriendo. «Solo cansada». Pero en los días siguientes la anciana curandera del clan se dio cuenta de algo más. La examinó con cuidado, y luego miró a Tallien con una sonrisa sabia. «El espíritu de la vida ha tocado tu hogar», dijo. «La mujer del águila lleva una nueva alma en su vientre». Elena lloró de emoción. Tallien la abrazó con ternura y reverencia, como si sostuviera entre sus brazos el milagro más sagrado. En ese instante, comprendió que su amor había echado raíces más profundas que la guerra o las diferencias. Había nacido una nueva promesa, un hijo que uniría las dos sangres, las dos culturas, los dos destinos. El clan celebró durante 3 noches. Las mujeres danzaban alrededor del fuego, los niños corrían con flores, y los ancianos contaban que los espíritus habían bendecido a Tallien por haber seguido la voz de su corazón. Elena, sentada junto al fuego, miró la luna creciente y sintió que aquella luz era su propia esperanza hecha forma. Sin embargo, más allá del valle, los rumores corrían. Algunos colonos no creían en la historia de paz que Ward había contado. Decían que la mujer blanca había sido hechizada, que los apaches usaban brujería. Los soldados del fuerte empezaron a prepararse para una nueva expedición. El peligro se acercaba de nuevo, como la sombra que precede a la tormenta. Una noche, mientras los lobos aullaban en la distancia, Tallien tomó la mano de Elena. «Si vienen otra vez, no huiremos», dijo él, «pero tampoco lucharemos sin razón. Si nuestro hijo nace, quiero que lo haga en un mundo donde no haya odio». Ella lo miró con lágrimas. «Entonces construiremos ese mundo, aunque sea solo con nuestras manos». Tallien sonrió. «El Gran Espíritu nos dio el desierto, el fuego y el amor. Con eso basta». Y así, mientras la aldea dormía bajo un manto de estrellas, los dos prometieron algo que los siglos no borrarían: vivir sin miedo, amarse sin culpa, y enseñar a su hijo que la sangre no divide a quienes el destino une bajo el mismo cielo. Elena apoyó su cabeza en el pecho de Tallien, escuchando su respiración pausada. La vida en el desierto no sería fácil, pero por primera vez, la palabra hogar tenía sentido. No en una casa de madera ni en una ciudad lejana, sino allí, donde el viento del oeste susurraba historias antiguas de amor, libertad y redención. El invierno llegó al desierto como un visitante silencioso. Las noches se volvieron frías, y los vientos del norte traían un murmullo que hablaba de cambios. En la aldea del clan del águila, el fuego nunca se apagaba. Ardía noche y día para mantener el calor, y también para recordar que la vida seguía, incluso entre las pruebas. Elena, con el vientre ya redondo, caminaba despacio entre las chozas, ayudada por las mujeres que ahora la llamaban hermana de corazón. Sus manos ya no temblaban como aquella noche en que conoció a Tallien. Su mirada era firme, llena de la serenidad que solo otorgan el amor y la certeza. Tallien, mientras tanto, se preparaba para proteger a su familia. Cada mañana subía a las colinas para observar el horizonte. No quería creer los rumores que llegaban con los comerciantes navajos. Decían que los soldados del fuerte planeaban una última incursión. Pero su instinto le decía que el destino aún no había terminado de ponerlos a prueba. Una noche, cuando la luna estaba llena y el cielo parecía un lago plateado, Elena sintió los primeros dolores. El parto comenzó bajo el sonido lejano de los coyotes. Las mujeres del clan se reunieron a su alrededor, mientras Tallien aguardaba fuera, de rodillas frente al fuego. Rezaba al Gran Espíritu con el corazón abierto, pidiendo que la vida de Elena y la de su hijo fueran más fuertes que cualquier guerra. El alba llegó con un llanto nuevo. Era una niña, pequeña como una flor del desierto, con la piel del color del amanecer. Cuando Tallien entró, la vio envuelta en la manta que él mismo había tejido durante el invierno. Elena la sostenía contra su pecho, exhausta pero sonriendo. «Mira, Tallien», susurró, «es como la luna, tan pura». El guerrero se arrodilló junto a ellas, tocando la frente de la pequeña con una mezcla de asombro y devoción. «La llamaremos Nita», dijo, «oso joven, para que crezca fuerte, para que proteja lo que ama».
Las mujeres del clan cantaron en su honor. Los ancianos encendieron una gran hoguera y ofrecieron hierbas al cielo. Era un nuevo comienzo, un símbolo de unión entre dos mundos que alguna vez fueron enemigos. Aquella niña era la promesa de un futuro diferente. Durante los días siguientes la paz pareció regresar. El invierno se despidió y el sol comenzó a calentar las arenas otra vez. Tayen pasaba las tardes cargando a Anita, mostrándole el horizonte, hablándole de las montañas, de los ríos y de los espíritus que guían a los valientes. Elena los observaba con ternura infinita, agradecida por el milagro que el destino le había concedido. Pero un amanecer, el eco de cascos rompió la calma. Tayen vio una columna de polvo levantarse en la distancia. Soldados. Venían armados, cabalgando con banderas y rifles. El clan se preparó, pero Tayen levantó la mano. «No habrá guerra», dijo con voz firme. «Si el gran espíritu nos unió, no será el hombre quien nos separe». Dejó su lanza, tomó a Elena de la mano y avanzó hacia el valle abierto. Los soldados se detuvieron a unos metros. Al frente iba el teniente Ward, con una expresión más cansada que soberbia. Había regresado, pero algo en su mirada había cambiado. «Tayen», dijo en tono grave, «el gobierno quiere evitar más sangre. Vinimos a asegurarnos de que ella está bien». Elena dio un paso adelante, sosteniendo a su hija en brazos. «Estoy más que bien, teniente», dijo con voz serena. «Estoy donde pertenezco». Ward la miró largo rato, en silencio. Luego asintió lentamente. «Entonces, no hay nada más que decir». Sin una palabra más, dio media vuelta y ordenó a sus hombres retirarse. El sonido de los cascos se alejó poco a poco, hasta fundirse con el viento. Tayen miró a Elena, y ella lo miró a él. Ambos comprendieron que, al fin, el pasado los había dejado en paz. Aquella tarde, el clan entero celebró, no por la victoria, sino por la vida. Bailaron alrededor del fuego, cantando a la luna que nacía entre las dunas. Elena, con Nita dormida en brazos, se recostó junto a Tayen. «¿Crees que algún día nuestro hijo vivirá en un mundo sin fronteras?», preguntó ella. Tayen sonrió mirando el cielo infinito. «No lo sé. Pero mientras el amor exista, el mundo tendrá esperanza». El viento del desierto sopló suave, como una bendición. Las estrellas comenzaron a brillar, y el fuego del campamento proyectó sobre la arena las sombras de dos figuras unidas para siempre. Elena cerró los ojos, sintiendo el calor del fuego y el pulso de Tayen bajo su mano. Recordó el día en que lo conoció. La luna, el caballo negro, el miedo que se convirtió en fe. Todo lo que había sido oscuridad ahora era luz. El destino, en su infinita sabiduría, los había reunido no para destruirse, sino para enseñarle al mundo que incluso en la frontera más dura puede florecer el amor más puro. Esa noche, mientras dormían juntos bajo el mismo manto estrellado que los había visto encontrarse, el viento susurró entre las colinas las palabras que los espíritus guardaban desde el principio. Por destino la tomó como su esposa Apache, y esa noche descubrió que su alma era más pura que la luna del desierto. Y así, en aquel rincón perdido del oeste, el amor venció al odio, la vida venció a la guerra, y dos almas que jamás debieron cruzarse construyeron una historia que el tiempo no pudo borrar.